Queridos oyentes, bienvenidos a Radio Acer. Nuevamente estoy con todos vosotros apenas unos minutos y ya estamos aquí. Vengo muy bien acompañada de la mano de un gran escritor como es José Manuel Cruz. Vamos a desengranar su enriquecedora biografía, su enriquecedor currículum. Espero que sea de todo vuestro agrado y bueno, vamos a ver qué nos cuenta. Daros las gracias a esos 103 países que tenemos en escucha las 24 horas en Radio Acer y también, por supuesto, y como no puede ser de otra manera, a esa audiencia en España y que ahora mismo asciende a 26.229 oyentes. Gracias a todos los que formáis parte de esta radio y de los que dedicáis el tiempo a la escucha de la misma. Con el permiso de todos vosotros y en espera que sea, como bien digo, de vuestro agrado, vamos a saludar a este gran escritor como es José Manuel Cruz. José Manuel Cruz, bienvenido a Radio Acer. Un placer tenerle con nosotros. Hola Mercedes, muchas gracias y bueno, encantado yo también de poder hablar con vosotros, con vuestra audiencia y poder hablar de los temas que me propongáis. Un honor siempre. Bueno, lo primero de todo, José Manuel Cruz, me gustaría situar a nuestra innumerable audiencia. ¿En qué parte de la geografía se encuentra José Manuel Cruz? Pues yo estoy ahora mismo en Málaga. Nací en Sevilla en el año 1970, pero desde el año 2002 vivo en Málaga. Y aquí es donde he desarrollado prácticamente toda mi tarea como escritor y crítico de cine. Bueno, no, como se suele decir, buenas gambas en Málaga. Sí, hay mucha, es decir, como siempre se tiende al tópico y a simplificar, ¿no? Se resume siempre Málaga con el tema de la playa y del turismo, pero realmente Málaga tiene muchas más actividades, muchas más caras, muchas más dimensiones que la hacen una ciudad pues atractiva, ¿no? Y con muchos aspectos de los que vivir, de los que gozar y de los que reflexionar, ¿no? Tiene también, en los últimos años se han abierto muchos museos, hay una actividad cultural intensa, entonces pues es una ciudad que sorprende siempre al turista que viene, siempre se tiende a hablar de ella pues en términos turísticos, ¿no? De que una ciudad sobre todo con arquitectura moderna, pero cuando se visita el centro histórico, pues siempre se queda sorprendida por todos los monumentos que quedan de épocas pasadas, desde la época romana hasta el siglo XIX, que siguen en pie y que, bueno, pues siempre sorprende al turista, ¿no? Y siempre sorprende al turista todas las actividades culturales que en Málaga se llevan a cabo. Entonces, una ciudad con muchos aspectos interesantes, ¿no? Es decir, se puede tanto disfrutar en plan de turismo veraniego como en otros muchos aspectos. José Manuel Cruz, díganos de dónde le venía el gusto por el mundo de la escritura y cómo fue que se inició en esta andadura. Yo creo que yo viví o tuve la suerte de conocer una época, yo nací en 1970, y a finales de los 70, principios de los 80, la televisión era un escaparate para la cultura privilegiado. Es decir, no pensemos que la televisión de esa época es como luego ha derivado, ¿no? Sino que existían muchos programas culturales. Existían muchas películas clásicas que se emitían en horario de sobremesa, ¿no? Y cabe recordar, por ejemplo, que bueno, pues que había una serie de dibujos animados que era Don Quijote de la Mancha, ¿no? Es decir, es que eso ahora mismo es impensable, pero para los que nacimos en esa época y vivimos esos momentos, pues yo creo que nos dio un bagaje cultural casi adquirido involuntariamente, sino que, bueno, pues fue palpado a través de la televisión. Ahí yo creo que ahí nació mi interés tanto por la literatura, por el cine, como por el cine. Es decir, yo a raíz de esa serie de dibujos animados, por ejemplo, leí El Quijote, yo creo que tenía 10, 11 años cuando leí El Quijote por primera vez, ¿no? Es decir, y a raíz de El Quijote, El Lazarillo de Tormes. Fue algo que nació casi espontáneamente, ¿no? Pero que ahí la televisión que se vivía en esos años hizo mucho. Y
paralelamente a eso mi interés por el cine, ¿no? Es decir, es que en esos años ya se veían películas de John Ford, de Howard Hawks, de Alfred Hitchcock, de Fritz Lang, claro. Es que es un momento que yo creo que es irrepetible y que, bueno, pues las generaciones jóvenes actuales no tienen la oportunidad de vivir, ¿no? Es decir, digamos, yo soy hijo de ese momento único, ¿no? De ese momento único en que en la televisión pues había programas culturales y se quisieron mostrar todas esas películas que hasta hacía poco no estaban permitidas y que pues eran proyectadas y emitidas en un horario excelente, ¿no? Es decir, yo recuerdo, o sea, ya haber visto películas de Luis Buñuel con 12 o 13 años y toda la etapa mexicana de Buñuel, ¿no? En esos años, el cine de Werner Herzog. Yo creo que hoy día eso es casi imposible que un joven pueda conocerlo a través directamente de la televisión, ¿no? Y yo tuve esa suerte. Creo que yo y todos, muchas personas de mi generación, evidentemente. ¿Cuánto ha cambiado la cultura de entonces hasta ahora, no, José Manuel? Pues sí, es decir, ha habido una creciente tendencia, yo creo, a la banalización, ¿no?, de la cultura, que es siempre el gran problema, ¿no? Es decir, ahora mismo se habla del cine y se habla de la alfombra roja, es decir, automáticamente se habla de la alfombra roja, ¿no? Mire, es que el cine es algo más que la alfombra roja, ¿no? Es decir, que, el tema de la alfombra roja es casi irrelevante, es lo último. Es importante en términos de marketing y de publicidad, pero lo importante es el cine y el cine como hecho cultural y artístico, ¿no? Yo creo que cada vez más eso se está perdiendo y queda reducido a la mera condición de espectáculo, ¿no? Cada vez crecientemente. Y lo mismo pasa con la literatura, ¿no? Es decir, se está banalizando la literatura y hoy día pasearse por la estantería de una librería pues es muy difícil dar con obras actuales que verdaderamente pues traten el hecho literario como lo que puede llegar a ser, ¿no? Es decir, como todo el potencial que puede encerrar y que puede albergar. Eso yo creo que es el gran cambio que se ha producido en las últimas décadas, en mi opinión. Volvería, si nos remontamos a ese adolescente, a ese niño, ¿volvería a ser escritor José Manuel Cruz? Yo creo que sí, o sea, es decir, no, me encontré cuando yo estaba cubriendo el Festival de Málaga del año, creo que 2019. Me encontré entrevisté a un director, que era Miguel Ángel Calvo Butini, que se estaba presentando El siglo de Galdós, ¿no? Y no sé cómo surgió el tema de que yo mi formación es la de economista, ¿no? Yo soy licenciado en ciencia económica, pero que al final por el hecho de la literatura y la crítica de cine me arrastró, ¿no? Y lo mismo le pasaba a él, que él dijo, es que yo soy ingeniero de telecomunicaciones. Creo que era ingeniero de telecomunicaciones, era una ingeniería y creo que era esa. Pero bueno, pues se decantó por el cine y de hecho en ese momento estaba presentando el documental, ¿no? El siglo de Galdós en el Festival de Málaga. Y casi llegamos al acuerdo, o sea, nos sentimos un poco como almas gemelas en el sentido de decir, bueno, cuando tú tienes esta vocación y esta pasión, es algo que al final no puede escapar de ello, ¿no? Es decir, es el gran tema. Entonces, pues yo creo que sí, ¿no? Es decir, deberían ser circunstancias muy diferentes para que esa vocación y esa pasión no hubiesen nacido. Yo creo que las mismas circunstancias, pues esa vocación y esa pasión volverían a surgir, ¿no? Y a quien le gusta el tema de la literatura, de la creación, de la escritura, yo creo que es muy difícil escapar, ¿no? de él, es muy difícil, porque al final siempre tú vas a querer inventar historias, a querer reflexionar sobre situaciones y a plasmarlas a través de palabras. Eso es, una vez que ese gusanillo te entra en el cuerpo, yo creo que es muy difícil revertirlo, ¿no? Es decir, algo que ya yo creo que arrastras para siempre, francamente, y llevas para siempre contigo mismo. ¿En qué momento del día se encuentra más inspirado José Manuel Cruz? Depende, es decir, sobre los buenos momentos para mí para escribir
necesito tener un estado de ánimo, ¿no? Y ahí depende de las circunstancias. Normalmente, porque cuando antes tenía una ocupación laboral por la mañana, era evidentemente por la tarde cuando escribía, ¿no? Y normalmente es por la tarde, tarde, noche, cuando escribo las mejores páginas. Es muy difícil que por las mañanas yo encuentre ese estado de ánimo pertinente para poder plasmar lo mejor que creo yo que puedo llegar a hacerlo, ¿no? Es decir, yo creo que las horas de la tarde, horas vespertinas, incluso un poco por la noche, son los momentos en que yo me encuentro más a gusto para escribir, ¿no? De manera que a veces, como estoy con varias tareas, pues a lo mejor aprovecho mejor la mañana a hacer algún artículo, alguna crítica de cine, ¿no? Hacer alguna lectura y tal, y ya para llegar a la tarde para hacer algo más creativo, ¿no? Normalmente reparto de esa manera mi horario. Entonces, yo por la tarde creo que es cuando ya ha avanzado el día y un poco el estado de ánimo se ha predispuesto para ello, es cuando yo me siento que obtengo el mejor rendimiento como escritor. De todos los libros que tiene en este momento y que de alguna manera ha editado José Manuel Cruz, ¿cuál sería con Su niña bonita, con el que más cariño tiene, con el que más se identifica? ¿Cuál nos diría? Bueno, lo primero que se me ocurre es ese título de esa obra de teatro de Arthur Miller que decía que se llama Todo eran mis hijos, ¿no? Es decir, realmente todos son creaciones mías y a todos le tengo mucho cariño. Es decir, están las 4 novelas del Cuarteto de la Desolación, ¿no? Protagonizadas por el inspector Tomás Silva. La novela que coescribí con Rafael Nadales, Fuera de Juego, o los 2 libros de poema que tengo, Tierra sin nombre y Clausura, o el ensayo de economía, La economía estresada, pues me siento muy identificado con lo que escribí ahí. Pero yo con la obra que me siento más satisfecho con la última obra que he publicado, ¿no? La novela La orilla muerta. Yo creo que es la novela que más logra resumir mi personalidad y donde logro plasmar todas las tendencias que me interesan, todos los temas que me preocupan, todo aquello en lo que, todo aquel tipo de situación en el que me encuentro más cómodo. Yo creo que he logrado reflejarla y plasmarla y desarrollarla en esa novela y además encontrando la dimensión justa y la atmósfera justa para ello, ¿no? Es decir, no es la novela más extensa, pero creo que ahí sí, esa mezcla de lo que es realidad y delirio, retrato verídico e imaginación que no se sabe si es algo real o soñado, ese cruce de caminos que se produce en La orilla muerta, yo es donde creo que está mejor plasmado todo lo que yo pienso, todo lo que yo imagino y todos los temas que a mí más me interesan. A mí es la novela que más me ha dejado satisfecho después de escribirla, francamente. ¿Es un escritor de llevar boli y papel en todo momento, José Manuel? No. Normalmente siempre he escrito en ordenador, curiosamente. Pero aquí matizo. A veces sí que me viene algo a la cabeza y necesito plasmarlo en algún sitio, ¿no? Es decir, lo que pasa es que actualmente no hace falta llevar lápiz y papel, sino que, bueno, coge el móvil y en una aplicación escribe lo que se te ha venido a la cabeza, ¿no? Es decir, ahora mismo hay más medios. Y en la última novela que he escrito, que no he publicado, pero sí que he escrito, a mí se me vino de repente la primera frase de la novela y sí que tuve que, se me vino con tanta fuerza que tuve que encontrar el primer papel que tenía a mano para escribirlo, ¿no? Es decir, para escribir esa primera frase.
Y a partir de ahí, sin saber nada más, me ha surgido, bueno, no es la última novela, es la antepenúltima novela que he escrito, que todavía no he publicado. Ahí, solo con esa frase, pues a partir de ahí la fui desarrollando y surgió, pues quizá la novela más extensa que he escrito hasta ahora, ¿no? Y nació de la pura inspiración, o sea, sin saber qué era lo que a partir de ahí surgía, quién decía esa frase, porque es de una persona que escribe en primera persona y relata unas vivencias propias. Y fue, pues, ahí sí que tuve que encontrar el primer papel que tenía a mano para escribir esa frase. Y lo que ocurre es que a partir de ese momento ya no recurro al lápiz y al bolígrafo, ¿no? Sino que ya, pues, con el ordenador por delante voy reflexionando y voy desarrollando la obra. Pero a veces sí que... entonces soy más... en términos de tiempo, dedico muchísimo más tiempo, un 95, 96, 97% a escribir en ordenador que a mano, ¿no? Pero hay veces que hay inspiración o fogonazo tan fuerte que sí necesito plasmarlo en papel, y cuando ha surgido esas situaciones siempre ha sido algo fructífero, ¿no? Curiosamente. Sí, no ha sido algo que ha quedado ahí sin utilizar, sino que ha sido algo que ha tenido gran trascendencia y que ha tenido bastante importancia a la hora de desarrollar mi escritura. Qué bueno. Digamos que los títulos son por cuenta del autor, son por cuenta de la editorial. ¿Qué nos puede decir sobre ellos? Pues no, en general los títulos son siempre míos, porque además, salvo uno que hubo una pequeña rectificación por parte de la editorial, todos los títulos son, es decir, son míos, y además le doy mucha importancia al título, porque si yo siempre necesito, para la hora de escribir, una especie de referencia sobre qué es lo que va a orientar todo lo que yo incluya o no en la obra, ¿no? Yo siempre, una vez di un curso de guión cinematográfico, y yo ponía el ejemplo de un cómic de Art Spiegelman que se llama La sombra de las torres, y se basa en una anécdota que de una niña que su madre le dice: mira, vive en Nueva York, y dice, cuando tú te extravíes y no sabes dónde estés, tú miras siempre a las Torres Gemelas, porque eso te sirve de referencia para volver a casa. Y claro, el problema era que a raíz del 11 de septiembre las Torres Gemelas dejaron de existir, ¿no? Y entonces era la preocupación de la niña, por decir, ¿y ahora qué edificio me va a servir de referencia, o qué referencia voy a tener para volver a casa? A mí a la hora de escribir una novela siempre me ocurre lo mismo. Necesito una referencia, y el título normalmente me aporta esa referencia, ¿no? Es decir, por ejemplo, la primera novela, que Sin tregua se consumía nuestro ojo, pues es una expresión de un libro bíblico, de las Lamentaciones de Jeremías, ¿no? Es decir, entonces era importante ese título porque igual que Jeremías se lamentaba de cómo los gobernantes de Israel habían permitido la destrucción de su país, ¿no? Que había sido invadida por los babilonios, pues realmente en la novela los distintos personajes lamentan cómo también han actuado con negligencia para llegar a una situación de crisis económica, ¿no? Que fue la que estalló en 2008. Eso mismo pasa con El día en que paró la música, eso mismo pasó con El temor del mensajero, ¿no? O Casandra encadenada. O sea, el de Casandra encadenada es muy fácil, ¿no? Entenderlo, porque Casandra es el personaje cuyas profecías son siempre ciertas, pero nadie le echa cuenta, ¿no? Entonces era un poco lo que los personajes ahí viven, ¿no? Es decir, también viven una situación parecida en que todos dicen lo que va a pasar, o hay quien dice que va a pasar, pero no se le echa cuenta.
Entonces, el título es importante porque es siempre la referencia para todo. Es la idea que encierra el título, es la referencia que a mí me sirve para poder discernir si determinados elementos van a entrar, van a pasar a formar parte del libro o no. Es decir, entonces, casi si hay autores que el título es lo último, siempre, dice, bueno, al final el título, no, yo necesito casi lo primero, porque el título encierra o está asociado a la idea que a mí me sirve para utilizarla como columna vertebral, ¿no?, de la obra. Entonces, luego por eso es muy difícil cambiar el título porque, y realmente nadie me ha propuesto nunca cambiar el título, francamente. O sea, solamente el cambio fue que el día en que paró la música, se llamaba originalmente El día que paró la música, y la editorial me propuso incluir el en, ¿no? El día en que. Es el único cambio que ha habido en los títulos que yo he propuesto hasta la fecha. ¿Qué diría a esos escritores que nos estén escuchando y que se hubieran iniciado, ¿no?, de manera altruista, y también a esos escritores que estuvieran, a esos oyentes que estuvieran pensando en iniciar su andadura en el mundo de la escritura? ¿Qué los diría? Bueno, lo primero, que si quieren seguir en la senda de la senda de la escritura, de la literatura, pues que lean, o sea, antes de escribir, que lean mucho, que analicen lo que han leído, que vean que entren en contacto con otras experiencias como es la pintura, la fotografía, el cine, y que reflexionen sobre lo que han visto, han contemplado, con lo que han entrado en contacto, y que vayan labrando su personalidad, una personalidad propia, ¿no? Es decir, en vez de seguir o repetir o imitar un modelo ya existente, yo creo que todo autor debe buscar su propio camino, vamos a decir la palabra originalidad, no es quizá la palabra más pertinente, pero creo que sí sirve para explicar que un creador, hay que tener en cuenta que el mundo de la literatura actualmente, el mundo de la escritura, es un mundo difícil, ¿no? Es decir, se escribe mucho, hay muchas obras, es difícil que toda la obra cualquier obra llegue a tener una repercusión mínima. Hay mucha concentración en el sector editorial. Hace poco leí una frase de Paul Auster que decía que había enviado su primera novela a 17 editoriales y no fue hasta la número 18 la que consiguió que se lo publicaran, ¿no? A mí me gustaría que me rechazaran 17 editoriales un manuscrito y que el 18 me lo publicara. El problema es que no llegamos nos quedamos muy lejos, ¿no?, de las 17, ¿no? Entonces, eso también influye mucho. Entonces, es un mundo complicado. Entonces, yo creo que la gran satisfacción del escritor la gran satisfacción que puede encontrar un escritor está en poder haber hecho algo que no tiene algo que se le parezca, que no tenga algo que se pueda decir, pues esto es una imitación de, ¿no? Es decir, al final, los escritores que nosotros admiramos y los escritores que todavía tienen seguidor y cuya obra se lee, son escritores que tienen una voz propia, un estilo propio, unos temas propios y que no se parecen a otros, ¿no? Es decir, esa es la cuestión. Nadie se parece a Cervantes. ¿Qué novela es parecida al Quijote? Bueno, habrá alguna, pero evidentemente la olvidamos. Todo el mundo recuerda la obra genuina, ¿no?, que es el Quijote, o qué escritor se parece a Galdós o a Clarín, ¿no? Es decir, entonces, cuando recordamos a un autor, cuando admiramos a un autor, son autores que son autores genuinos, que tienen su estilo, que tienen su voz, que tienen sus temas, que tienen sus obsesiones,
Y evidentemente, pues eso es lo que tiene valor a largo plazo en la literatura. Y eso es lo que quizá no se obtenga un éxito de venta, quizá no, no se obtenga toda la repercusión que uno podría llegar a desear, porque evidentemente todo autor y todo creador desea que su obra tenga una repercusión, pero esa satisfacción de poder haber hecho algo que no se parece a ninguna otra cosa, yo creo que es una satisfacción que hace feliz a todo creador, a todo escritor, y que evidentemente pues le justifica todo el tiempo y todo el trabajo que supone escribir un libro y crear una obra. Ahí es donde reside la gran satisfacción y donde puede encontrar verdaderamente el gusto en la vocación que le domina, y donde puede encontrar pues la justificación de todo su esfuerzo. ¿Cuál sería uno de sus referentes, José Manuel Cruz? Y tengo muchos, es decir, no puedo decir uno único, ¿no? Es decir, hay las novelas que se leen en la juventud siempre dejan ahí un pozo, ¿no? Que no es obvio, pero que está ahí siempre ahí. Siempre he hablado del Quijote. Bueno, pues yo creo que el Quijote deja un pozo en Lazarillo de Tormes. Hay novelas que leí en la juventud que yo creo que también dejan ese pozo, ¿no? Pienso cuando yo tenía 12, 13 años, pues yo creo que casi todas las personas de mi generación leímos La historia interminable de Michael Ende, ¿no? Por ejemplo. O hay una obra menos conocida, pero que a mí me gusta mucho y me influyó muchísimo. Yo creo que me ha influido muchísimo, que es una obra francesa, que es El Gran Molnes, de Alain Fournier. Es una pena que no sea una obra muy conocida, porque a mí me parece una novela maravillosa, francamente, y a mí me influyó mucho. Y ya después, pues, tengo que citar muchos nombres. Me gustó mucho, desde Galdós, Clarín, Virginia Woolf, Frank Kafka, Robert Musil, James Joyce. Y yo quiero citar tres escritores en español que yo creo que me han influido, cosa que yo considero como referente, ¿no? Uno, por muchos elementos, quizás no temáticamente, mi influencia ha estado por otras vías, pero en cuanto a actitud a la hora de escribir y en cuanto a elementos formales y de estilo, a mí me ha influido mucho Camilo José Cela, Mario Vargas Llosa, sobre todo dos novelas de Mario Vargas Llosa, Conversación en la Catedral y La Guerra del Fin del Mundo, y Paco Umbral. Yo creo que esos tres autores a mí me han influido mucho en cuanto a actitud ante la escritura, a elementos formales y en cuanto a tener un estilo y una voz verdaderamente genuina y perceptible claramente para quien lea un texto de ellos, ¿no? Es decir, es leer un texto de Paco Umbral y se sabe que es de Paco Umbral, no haría falta que te lo dijeran, o de Camilo José Cela. Creo que también Mario Vargas Llosa, en cuanto a ambición, en cuanto a lo que es una novela y en cuanto a la construcción estructural y formal de las novelas, que un poco eludiendo un esquema simple de exposición, nudo y desenlace, sino que va más allá, también me ha influido mucho. ¿Considera que ha cambiado mucho el mundo librero, José Manuel Cruz? Sí y no. Es decir, creo que vamos a ver, si vemos lo que es una librería hoy, creo que se parece lamentablemente demasiado a lo que era una librería hace 60 años. Es decir, yo creo que hoy día, que hay tanta oferta editorial, que hay tantas nuevas tecnologías que influyen en el tiempo que cualquier lector o cualquier persona que pudiera leer utiliza, que hay tantos cambios, lo que es el sector librero ha evolucionado, a mí me parece que ha evolucionado poco.
Es decir, y muchas veces se dice que es que las librerías, pues, si es que están pasando por crisis, que están cerrando, que sí, o sea, lamentablemente es así, pero es que también la librería debería, en cierto modo, actualizarse con cómo son los nuevos tiempos, ¿no? Es decir, ¿en qué medida una librería debería dejar de tener ese concepto de tienda de tienda llena de libros y convertirse más en un foco de experiencia, ¿no? O sea, tener más elementos digitales, tener más encuentros con escritores, o sea, que constantemente haya escritores en las librerías hablando de sus libros, de su obra y en contacto con los lectores, eh, lograr crear una comunidad de lectores que tengan la librería como punto de encuentro, que quizá la librería fuera solo el escaparate físico de algo que se prolonga en internet y en las redes sociales. Yo todo eso lo echo mucho de menos, ¿no? Es decir, todo eso lo echo mucho de menos. Y creo que para poder canalizar toda esa enorme oferta editorial que existe y que muchas veces, pues, por la urgencia de las novedades pasan desapercibidas en muchas ocasiones, las librerías deberían pensar en modernizarse y en encontrar los medios de que toda esa oferta editorial pues encuentre sus lectores y que al final pues esos libros que tienen pues ventas más reducidas encuentren su público, que logren mejorar sus ventas y con eso ganamos todos, ¿no? Es decir, ganan las librerías que verían que tienen más ventas, ganan los autores que tendrían más ventas, los lectores se encontrarían con obras que no han conocido y que han visto que, bueno, porque son de gran interés y mejoraría la cultura, ¿no? Es decir, entonces, por desgracia, cada vez quedan menos librerías y lo triste es que no ha habido una reacción de proponer un modelo de librería distinto que se acomoda a las nuevas circunstancias. Es decir, creo que no la librería no ha cambiado lo suficiente o no ha cambiado al mismo ritmo que los tiempos han cambiado. Y cuando eso pasa en un determinado sector de negocio, lo que pasa siempre es que pierdes clientes. Es decir, esto ha sido siempre así y no va a cambiar. Entonces, o sea, no basta simplemente con decir, bueno, es que tenemos una página web donde también se puede comprar libros. No, eso es algo ya necesario y algo que no realmente no marca la diferencia porque cualquier negocio ya tiene una página web, por lo tanto, eso no tiene una diferencia, pero debería la librería avanzar en cuestiones y en terrenos que realmente en las últimas décadas no ha entrado. Entonces ahí eso yo creo que son oportunidades perdidas y salimos perdiendo todo, ya digo, autores, librerías y la cultura en general. ¿Qué proyectos tiene a corto o largo plazo José Manuel Cruz? Pues bueno, la verdad es que tengo ahí terminadas, a ver, tengo una, dos, o sea, 3 novelas terminadas y una casi a punto de terminar, ¿no? Un nuevo libro de poemas, un ensayo y tengo algunas cosas en la cabeza que, bueno, que tengo que ver a ver cómo voy a canalizarlo y darle salida, ¿no? Y hay algunas novelas presentadas a diversas editoriales para su publicación y bueno, ahí estamos, ahí estoy yo viendo, o sea, estoy en un momento creativo muy bueno, ¿no? Pero tengo que también, quiero pensar en cómo doy salida a todo ese material, ¿no? Ahora colaboro en el diario El Imparcial, en el periódico El Imparcial se publican mis artículos, también en el canal de YouTube Res Hispánica, que trata sobre asuntos de la cultura española, hispana en general, tanto de España como de Iberoamérica,
pues también publican muchos de mis vídeos, y en la página, en la revista Hojas Sueltas, pues tengo una sección que se llama Hispania Noir, ¿no? Donde hablo del cine negro español. En el cine español hay dos géneros que son muy importantes, pero que yo creo que no tienen la suficiente valoración, que es el género de terror, ¿no? Y el género negro. Son dos. El género de terror del cine español casi es más apreciado fuera de España, ¿no? que en España. Yo, por ejemplo, me enteré de la existencia de un realizador como Amando de Osorio, que hizo la llamada trilogía templaria. Son 3 películas que son La noche del terror ciego, El ataque de los muertos sin ojos y El buque maldito. Y yo me enteré de la existencia de ese director gracias a internet y gracias a un blog norteamericano dedicado al cine de terror, ¿no? Es decir, que es muy curioso, no a un blog español, a un blog norteamericano. Y es decir, es un género que se aprecia. La figura de Paul Naschy o Jesús Franco o Amando de Osorio son más valoradas fuera de España casi que en España. Y con el género negro pasa lo mismo. Existe una tradición larguísima, ¿no? Desde la Escuela de Barcelona, de las películas que realizó, pues, por ejemplo, Rovira Veleta, ¿no? O Apartado de Correos 1001. Pues existe una tradición de cine negro larguísima y fructífera. Y entonces tengo una sección. Antes era en El Sayón, y El Sayón ha pasado a integrarse en la revista Hojas Sueltas, y pues es revisar títulos poco conocidos del cine negro español, ¿no? Entonces, pues ahí voy. Ya están publicadas sobre A Tiro Limpio, de Francisco Pérez Dols, y El Salario del Crimen, ¿no? Una película protagonizada por Arturo Fernández de los años 60. Entonces, ahí ya te digo, me pueden leer en El Imparcial ahora mismo, en la revista Hojas Sueltas, en los vídeos del canal de YouTube Res Hispánica, donde hablo de cines y películas españolas e iberoamericanas. Y ahí tengo pues una serie de novelas y ensayos que van a muy buen ritmo, y que, bueno, ahí estoy esperando el momento oportuno para su publicación, que también a veces hay que encontrar el momento oportuno para dar salida a lo que uno escribe, ¿no? Es decir, es importante ese aspecto. Una vez que tú ya veas que está terminado, que lo has revisado, que ya no hay duda sobre lo que ha escrito, encontrar el momento para su publicación. Tenemos los libros de Sin Tregua, Se comunican nuestros ojos, El día en que pasó la música, Casandra encadenada. De todos ellos, ¿cuál sería el que más complejo ha sido encajar la trama? Quizás yo creo que el que fueron en el Cuarteto de la Desolación, que es novela negra que transcurre a raíz en el escenario de la crisis que estalló en el 2007-2008, ¿no? Pues digamos que las dos que cierran el cuarteto, que fueron El temor del mensajero y Casandra encadenada, en realidad es la misma historia, ¿no? Es decir, el título completo es El enclave, primera parte, El temor del mensajero, y El enclave, segunda parte, Casandra encadenada. Esa es quizá posiblemente la historia más compleja. Ese díptico no es el más complejo. El más complejo porque además se prolongaba en el tiempo, y sobre todo había que desarrollar la trama. O sea, todos los hechos de la trama tenían que ser desarrollados de forma verosímil, y no era fácil, ¿no? Porque había unas elecciones de fondo, había un robo de información, un paraíso fiscal, y enlazar todo eso sí me llevó bastante tiempo. De hecho, fueron necesarias 2 novelas, ¿no? Para desarrollarla en su integridad. Es decir,
y sobre todo la primera novela tenía un final muy fuerte, digamos la primera parte tenía un hecho así un desenlace que cambiaba un montón de elementos de lo que se había visto hasta ese momento, y por lo tanto cuando se retomaba la segunda parte de la novela había que recomponer todo el caos con que había terminado la primera parte de la novela, ¿no? Entonces, esas dos yo creo que sí fue la que supuso un esfuerzo más importante, ¿no? Ahí sí hubo que hilar muy bien todo para evitar llegar a callejones sin salida o evitar incoherencias y que todo tuviera una verosimilitud, ¿no? Porque además era un escenario en el que había que por una parte estaba la investigación que estaba realizando el inspector Tomás Silva, por otro lado había que ver lo que estaba pasando en el gobierno, había que ver lo que había otras personas que también estaban buscando la información que se había robado, los que habían robado la información. Esa novela fue complicado, ¿no? Sí, esas dos fue complicado hilar todo eso y al final yo creo que salí airoso del trance. Al final pues toda la historia se recompone y acaba siendo pues verosímil. Además había un personaje que era, digamos, había alguien en el gobierno infiltrado por parte de organizaciones criminales, ¿no? Entonces, claro, había que, por un lado, no tenía que ser muy evidente quién era, ¿no? Para que hubiera al final un poco el suspense de quién era ese infiltrado y que era fundamental en la trama. Pero por otro lado había que dejar las señales para que al final fuera razonable que esa era la persona infiltrada, ¿no? Es decir, ahí hubo muchos elementos que hubo que hacer, que hubo que darle coherencia y fue bastante complicado, ¿no? Y quizá la otra, una novela nueva que todavía no está publicada, que es Las palabras del desconocido. En esa el reto fue que era una persona la que relata la historia, y claro, evidentemente todo lo que se narra ha tenido que ser vivido por esa persona. Es decir, no puedes introducir tu elementos ajenos a esa persona. Entonces ahí tuve que hacer el esfuerzo de ver cómo era posible que esa persona viviera determinadas situaciones, ¿no? Ahí hubo que hacer un esfuerzo de imaginación. Pero aun siendo eso una cuestión técnica relativamente complicada, yo creo que no me supuso al final tanto esfuerzo como las dos partes del enclave, El temor del mensajero y Casandra encadenada, donde ahí hubo muchos elementos que hacer coherentes y darles coherencia. Posiblemente las dos novelas más complicadas que he escrito. ¿Cuál sería una de las mayores satisfacciones que le ha dado José Manuel Cruz al mundo de la literatura, de la escritura? Pues básicamente dos. Primero, el hecho de que haya lectores que te digan pues que le ha gustado la novela, que le ha encantado, ¿no? Y que te han seguido desde la primera obra que ha publicado. Esa es la gran satisfacción siempre, ¿no? Es decir, tener lectores que te siguen y que consideran tu obra interesante, ¿no? Y de valor. Eso es lo más importante. Y luego yo creo, la segunda satisfacción, es que yo creo que he tratado en mis obras temas que realmente no se han tratado con profusión en otras obras, ¿no? Es decir, creo que he logrado tener un espacio propio dentro de los libros que se publican y de la narrativa que se publica, ¿no? Es decir, las 4 novelas del Cuarteto de la Desolación, pues yo creo que hay pocas novelas que intenten, a la vez que desarrollan una trama de género negro, pues explicar todas las circunstancias que convergen en la crisis de 2007-2008, que se inició en 2007-2008, ¿no? Todo el tema de la especulación inmobiliaria, la corrupción política, los paraísos fiscales, bueno, pues mostrar todo eso a través de una trama de género negro, yo creo que hay pocos ejemplos parecidos a eso.
En la novela que coescribí con Rafael Nadales, Fuera de Juego, pues hablo de la cuestión de alguien que tiene más de 50 años, ¿no? Y que de repente se ve fuera del mercado laboral y que tiene que buscar una oportunidad que normalmente no se le brinda, ¿no? Que ha quedado fuera del mercado laboral y es muy difícil volver a conectarse con él, ¿no? Bueno, pues eso tampoco es un tema que se ha tratado con mucha profusión, ¿no? Y a la vez de hablar de las transformaciones que sufren los centros de las ciudades, ¿no? En nuestra época, ¿no? En este caso el centro de Málaga, que de ser un lugar donde hay una serie de negocios, donde todos se conocen y donde son negocios en muchos casos familiares o personales, pues eso es un mundo que se va un poco finiquitando y dejando paso a una nueva realidad. Pues eso que yo creo que no ha sido tratado, muchas veces está presente en Fuera de Juego. Y en La Orilla Muerta yo creo que ahí donde el género negro muchas veces se desarrolla en base muchas veces a clichés y tópicos, pues partiendo de una situación de género negro, porque estamos hablando de un pequeño traficante, Tony el Pasmao, ¿no? Que va vendiendo su mercancía por la ciudad y haciendo un recorrido por diversos lugares de la ciudad, creo que logré trascender ese punto de partida para acabar llegando a algo que es muy diferente. Y eso es algo que en el género negro yo siempre echo de menos. Entonces, el hecho de que los lectores te alaben tu obra y les diga y te digan que le ha llegado, que le ha impactado y que provoque reflexiones, y luego, asociado a eso, el que yo tenga la percepción que he hecho algo distinto a lo que se publica en otro ámbito, pues al haber hecho algo que al menos se puede decir que es algo genuino y original y que tiene una voz propia, esas dos yo creo que son las dos grandes satisfacciones que tengo de mi trayectoria como escritor. Una de las mayores enseñanzas, ¿cuál sería? De la escritura. Sí. Uf, es buena pregunta y difícil. Buena pregunta porque es difícil pregunta. Yo creo que la humildad siempre es necesaria. Es decir, realmente uno cuando empieza a escribir cree que todo va a ser fácil, que las obras van a surgir solas, que está todo aprendido y poco a poco te vas dando cuenta que realmente sabes muy poco del camino que has iniciado, que siempre el camino tiene más obstáculos y más pendientes de lo que tú te has imaginado y que para llevarlo a cabo es necesario llevarlo a cabo con la máxima humildad posible, ¿no? Estando siempre dispuesto a aprender, a superar obstáculos, a aceptarlo muchas veces con estoicismo y a conocer tus propios límites y las propias dificultades a las que te enfrentas. La necesidad de humildad creo que es la mayor lección que la escritura me ha dado. ¿Cree en la suerte, José Manuel Cruz? ¿Perdón? ¿Cree en la suerte? En la suerte, ¿no? Bueno, realmente no. O sea, sí y no. Es decir, es esta la famosa frase de que la inspiración te pille trabajando, ¿no? Lo que pasa, digo sí y no porque, a ver, yo creo que sin un trabajo duro y sin una tarea tenaz es muy difícil que la suerte te llegue de repente, ¿no? Pero sí que es verdad que la suerte influye, ¿no? Es decir, cuando vemos determinado, o sea, pienso por ejemplo en J.K. Rowling, ¿no? Y su serie de Harry Potter, ¿no? Es decir, al final fue el factor definitivo que lo llevaron a publicar la primera novela. El editor es que su hija le había birlado el manuscrito que andaba por ahí y él, que no estaba muy convencido con la novela, pues la hija le dijo que la novela era magnífica. Entonces le animó a publicarlo, ¿no? Es decir, ahí evidentemente influye, la suerte tuvo una dimensión muy importante. Pero bueno, realmente yo creo más en el trabajo continuo que en la suerte, tengo que decirlo.
aunque no minusvalora la suerte porque sé que influye, o sea, sé que influye muchísimo en determinados momentos, ¿no? Es decir, no se puede negar, pero también soy de los que piensa que sin un trabajo detrás, la suerte te puede servir en un momento dado, pero luego no servir para nada. A fin de cuentas, sí, a J.K. Rowling le sirvió para publicar la primera novela, pero después publicó muchas otras, ¿no? Y mantuvo el nivel. Es decir, tuvo el momento de suerte en ese instante, en ese momento, pero luego fue capaz de mantener el nivel en las siguientes novelas, con lo cual no hay solo suerte, sino también tarea y trabajo duros detrás. José Manuel Cruz, ¿qué hobbies tiene? Bueno, es que ahí a mí me gusta mucho el cine, ¿no? Entonces, ver películas que, o sea, es un poco a la vez trabajo y hobby a la vez, ¿no? Pero de vez en cuando, como digamos que los hobbies así inconfesables, pero que voy a confesar, a mí las retransmisiones deportivas me gustan mucho las pruebas ciclistas y el rugby. ¿Eh? Hasta las carreras ciclistas porque en el fondo cada carrera ciclista es una historia, ¿no? Es decir, está el líder que necesita mantener la ventaja que tiene, está el segundo que quiere recortar la ventaja que tiene, la distancia que tiene respecto al primero, está el ciclista que nadie conoce y que se convierte en el héroe inesperado, está el pasar por un puerto de montaña que es mítico y que es complicado y algunos salvan bien la prueba y otros no. Es decir, me gusta mucho el ciclismo porque cada carrera ciclista es una historia. De ahí viene un poco mi interés, yo creo. Y el rugby porque es un deporte enormemente complejo. En España se piensa que es un deporte solo de fuerza, pero un deporte donde la táctica tiene mucha importancia, ¿no? Entonces, el jugador de rugby ideal tiene que ser fuerte, rápido e inteligente. Es decir, en el momento que una de las tres virtudes falle, ya no será un buen jugador de rugby, ya su nivel bajará. Y esa mezcla de elementos me resulta de mucho interés. Entonces realmente hasta ahora, o sea, normalmente me gusta el cine y veo películas y escribo sobre cine, pero digamos dos hobbies donde veo y luego no me dedico a escribir sobre ello, el ver retransmisiones de ciclismo y rugby es yo creo que donde verdaderamente desconecto. Y por eso yo las considero, digamos, hobby puro, ¿no? Y además como la temporada de ambas se desarrolla en momentos muy concretos, pues tampoco me quita mucho tiempo. Entonces, pues yo creo que es el hobby ideal para quien tiene que estar todo el tiempo escribiendo, ¿no? Porque un escritor está escribiendo casi todo el tiempo. Entonces, son dos hobbies ideales porque en determinados momentos, pues evidentemente te sirve para desconectar verdaderamente de tu tarea. José Manuel Cruz, ¿cree en el amor? Creo que el amor existe, pero no como normalmente nos lo quieren vender, ¿no? Es decir, todo el amor no es el momento romántico de que te enamora y que eso se mantiene para siempre, ¿no? Es decir, eso es un momento determinado de una relación y yo creo que sí existe el amor, lo que pasa es que quizás el que dos personas puedan en un momento dado estar juntas sin hablarse o sin necesidad de hablarse, pero sintiendo entre ellas que están bien estando uno al lado del otro, quizás eso es más amor que otras manifestaciones más exaltadas, ¿no? Es decir, tenemos que pensar muchas veces qué es realmente el amor y diferenciarlo del apasionamiento, que es otra cosa, ¿no? Es decir, dos personas que se entienden, que saben convivir entre sí, que se respetan mutuamente, al final es más amor que otras cosas que quizás es vendida como amor.
Nos dicen, este hombre sabe de todo, nos dicen los oyentes de Radio Bueno, Aser, José Manuel Cruz. no es que sepa de todo, sino que nada más que hablo de lo que sé. Si hubiera algún tema de lo que no supiera, lo digo, de esto no sé. Entonces, me abstengo de hablar de lo que no sé. Por eso todos piensan que sé más de lo que realmente sé. Yo creo que si cada cual hablara solo de lo que sabe, yo creo que saldríamos ganando, francamente. Y es lo que busco hacer y lo que pretendo hacer. No sé si hay algo más que quiera decir a nuestros oyentes, José Manuel Cruz. Pues no, muchas gracias por escucharme tanto tiempo, muchas gracias Radio Axer y defender proyectos como Radio Axer. Yo creo que hay tanta concentración, por desgracia, en los medios de comunicación, que el que haya medios autónomos, independientes, que sigan peleando por encontrar su hueco, por buscar su espacio, por buscar su oyente, y además hacerlo en un espacio tan amplio como el que has comentado al principio de la entrevista, trayendo nombres tan diversos e interesantes y bueno, pues siendo una alternativa a lo dominante, pues es una opción y una alternativa que hay que alabar, defender y estimular, y por lo tanto ha sido un enorme placer y un honor poder ofreceros esta entrevista. Por mi parte también, sin duda alguna, José Manuel Cruz, espero que haya sido de su agrado. Sí, la verdad que llevamos 59 minutos, se nos ha hecho corto. Cualquier novedad que quiera intercambiar impresiones con nosotros siempre será un honor. Seréis de los primeros os prometo que seréis de los primeros en enteraros. Muchísimas gracias, José Manuel. Gracias. Gracias a vosotros. Buenas noches. Buenas noches.